Muy bien, esta sesión ya se está grabando. Y son las 6:13, vamos a empezar en 2 minutos. ¿Están de acuerdo? Sí, está bien. Sí, está Muy bien. bien. Y les tengo una buena noticia. A ver. Curso el miércoles se acaba. ¿En serio? Sí, habíamos quedado que para el día 28 de abril, porque ya la siguiente semana de mayo empiezan los exámenes. Órale, qué rápido. ¿Verdad que sí? Bueno. Así es que el miércoles, bueno, ya será el último día de clase. Y bueno, ya no falta un minuto todavía. Bueno, vamos a empezar el día de hoy, 26 de abril del 2021, con la sesión número 34, registrada aquí, y penúltima clase de la medicina de laboratorio de este año 2021. Todo el curso otorgado online por culpa de la pandemia. Creo que siguiente semestre, si no entramos en una seria tercera ola, yo creo que ya va a ser el siguiente curso en forma presencial en la Universidad de Sonora. Bien, hoy vamos a hablar de la enfermedad de Addison. Ya hablamos de la enfermedad de Cushing. Cuando hablamos del Cushing, es menester hablar de Addison y siempre es bueno recordarlo a través o evaluarlo a través del laboratorio. La triada clásica de la enfermedad de Addison, ustedes la conocen: hiperpigmentación, hipotensión, hiponatremia. Y como ven ustedes, todo lo que tiene que ver con las hormonas adrenales tienen que ver con el ciclo perhidrofenantreno.
ciclopentano perhidrofenantreno, que es la molécula base del colesterol. Por eso el colesterol es esencial para la vida, porque además es la base que nos otorga las hormonas adrenales, las hormonas que se forman basadas en este anillo. Bien. La enfermedad de Addison es una entidad caracterizada por una deficiencia parcial de glucocorticoides, asociada a un déficit de los mineralocorticoides, derivada de una disfunción de las glándulas suprarrenales debida a una destrucción generalmente autoinmune, infecciosa o metastásica, aunque existen descritos otros mecanismos menos comunes. Quizá la más severa viene siendo la infecciosa. La sintomatología de la enfermedad de Addison es sumamente variada e inespecífica. La baja incidencia de la enfermedad de Addison, su lenta progresión, la inespecificidad de muchos de los síntomas de presentación y, en ocasiones, la ausencia de desarrollo completo de la tríada típica clásica de hiperpigmentación, hipotensión e hiponatremia, hacen de esta enfermedad un auténtico reto diagnóstico, requiriéndose en ocasiones de un alto grado de sospecha para plantear su investigación. Pero recuerden esto que yo les he dicho: si el clínico no conoce, no sabe, y por lo tanto no tiene la sospecha, nunca va a ser el diagnóstico. El médico debe de conocerlo todo, pero no es obligatorio saberlo todo, pero sí conocerlo y por lo menos tener una idea de qué es lo que se puede presentar y entonces buscar, de acuerdo a esa sospecha, los diagnósticos. Vamos a presentar dos casos. El primero de una mujer de 41 años en la que, tras varios días de clínica progresiva y varias visitas a distintos servicios médicos, se diagnostica finalmente como enfermedad de Addison, complicada, con una crisis suprarrenal, un mes posterior al diagnóstico. El segundo caso es de un hombre de 53 años que presenta una reacción granulomatosa crónica y que también se diagnostica con enfermedad de Addison. Empecemos entonces con el primer caso. Esta es una mujercita de 41 años de edad con antecedente de alergia a múltiples alergenos y alimentos. Inicia su padecimiento 2 semanas previos a su ingreso con astenia, adinamia y malestar general, desencadenado posterior a la ingesta de mariscos, presentando dolor abdominal, náusea y vómito de contenido biliar, con aparición de hiperpigmentación de cara y manos, de predominio en palmas y párpados, acompañada de fiebre tratada con antiinflamatorios con mejoría parcial. Acude al hospital en Morelia requiriendo internamiento por malestar general y anemia sintomática por una hemoglobina de 8 miligramos por decilitro. Y durante su estancia se realizó la transfusión sin mejoría clínica. En los estudios se documentó lipasa aumentada, que es una enzima procedente del páncreas y que generalmente se pide cuando se sospecha una pancreatitis. Y visitopenia de 2 líneas celulares, o sea, la trombocitosis de visitopenia de 2 líneas, debe ser la de glóbulos blancos y los glóbulos rojos, pero tenía además trombocitosis, 522,000 plaquetas por milímetro cúbico. Se valoró con hematología por la sospecha de un proceso linfoproliferativo, realizándose entonces biopsia de médula ósea y reportándose obviamente negativa. Con el objetivo de descartar enfermedad neoplásica, se realizó una tomografía de tórax y abdomen, documentándose derrame pleural bilateral sin evidencia de tumoración. 2 días previos al ingreso, presentó dolor cólico en fosa ilíaca derecha sin irradiaciones, con una intensidad del 8 hasta un máximo de 10.
Cuando se le preguntó del 8 al 10 cuánto le duele, dijo 8. Incapacitante, sin mejoría a la terapéutica empleada, por lo que la paciente decide su egreso de forma voluntaria del Hospital de Morelia. Obviamente, como dicen todos los pacientes, es que no me están haciendo nada, nada más me están tomando estudios y no me hacen nada, porque no se habla con los pacientes. Si el médico hablara con el paciente, le explicara lo que está sucediendo, pues tendríamos menos altas voluntarias y menos demandas ante la CONAMED. Pero en fin, se trasladó a un hospital, aquí dice a este, pero no creo que sea este de aquí, ¿verdad? Está muy lejos, para continuar su estudio. El día de su ingreso, se agregó al cuadro previo disuria, dolor en la región lumbar bilateral, diaforesis y disnea de reposo. Recordemos que ya tenía una hemoglobina de 8, no aumentó con la transfusión. Si le pusieron una unidad, lo mínimo que se esperaba es que se hubiera aumentado a 9 gramos por decilitro, pero sigue ella con disnea. A la exploración física, la presión arterial tiene 100 sobre 70 milímetros de mercurio, una diferencial de 30 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 78 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto y la temperatura de 36.8 grados Celsius. Está consciente, orientada, con presencia de hiperpigmentación en cara y pliegues cutáneos, predominantemente en palmas, pupilas isocóricas y normorefléxicas, movimientos oculares conservados, mucosa oral con deshidratación moderada, faringe sin alteraciones, cuello sin ingurgitación yugular, tráquea central móvil, tiroides sin crecimiento, tórax con movimientos de ampliación y amplexación adecuados, con regiones pulmonares con disminución en la entrada y salida del aire. No se integró un síndrome pleuropulmonar a pesar del derrame, ruidos cardíacos rítmicos sin soplos y el abdomen blando no doloroso a la palpación, peristalsis presentes, sin datos de irritación peritoneal, sin visceromegalias, y pues nada más falta que le pongan aquí lo que ponen todos los médicos en las notas, ¿verdad? Como es eso de canalizando gases y cosas de ese tipo que a veces no tienen ninguna importancia. Se repiten muchas cosas en las historias. Finalmente, esto es una aclaración que estoy haciendo. Cuando yo he participado en el comité de morbimortalidad hospitalaria, nos sorprende que en el expediente haya 5 o 6 notas, prácticamente todas iguales, cambian uno que otro detalle, pero el copy-paste está pesadísimo en las unidades hospitalarias hoy en día. Y todo va muy bien. Y la última nota dice, nota de defunción. Pues no, que todo estaba bien. Y créanme, en los comités de mortalidad lo hemos visto muy frecuentemente. Aparte de que los expedientes son una tristeza. A pesar de que todo lo hacen en computadora y demás, el desorden es lo que priva. Y recuerden ustedes, porque se los he dicho también, que hay una normatividad que estamos obligados a cumplir. Está la norma oficial mexicana para el expediente clínico y exige un cumplimiento sobre el orden de este documento, que es el único documento oficial en el cual las decisiones reglamentarias, legales y normativas se toman. Entonces no hay otro documento y no hay el hecho de que diga uno, es que yo sí hice, pero si no está anotado no lo hiciste. Es que yo pensé, sí pensó, pero no lo escribió. Y cosas de ese tipo, jóvenes. Entonces, como les digo, pues las notas son siempre muy repetitivas y no expresan lo que uno quiere decir. Tengamos mucho cuidado en la nototerapia, por favor. En fin, las extremidades de esta paciente tenían una hiperpigmentación en pliegues de flexión. Ahí lo estamos viendo, las lesiones, la marcada pigmentación de los pliegues. Aquí las gitanas estarían encantadas de la vida porque pues rápidamente se está viendo el curso de la vida de esta mujer, ¿verdad? Porque no inventando, las líneas están bien. El llenado capilar inmediato
pulsos presentes, fuerza conservada, no hay edema y funciones mentales superiores conservadas. Los exámenes de laboratorio en rangos normales. Se continuó la valoración en forma multidisciplinaria por parte de inmunología y reumatología. Recuerden que esta paciente tiene antecedentes de alergia, y después del consumo de los mariscos presentó un problema que bien pudo haber sido de tipo inmunológico. Muy bien. Se realizó resonancia magnética del cráneo por niveles elevados de la prolactina, sin hallazgo de adenoma hipoficiario. Me regreso para hacer un comentario. Aquí la pregunta es ¿por qué le pidieron prolactina? O sea, ¿qué tenía que ver? Bueno, si estaban pensando en un tumor hipoficiario, pues tenían que haber pedido además otras hormonas, como la TSH, la CTH, etcétera. Pero bueno, aquí nada más señalan en forma sesgada que la prolactina estaba elevada. ¿Y por qué una mujer de 41 años puede tener prolactina elevada? Sin tener otro documento así contextualizado en este caso. Porque generalmente estas mujeres de la quinta década de la vida tienen una tendencia a mantener la figura y salen a caminar, el ejercicio y demás. Y bueno, las mujeres que van al gym, que hacen ejercicio, etcétera, tienen elevación de la prolactina. Entonces esa puede ser una explicación, y si hubieran ahorrado la resonancia magnética, si lo hubieran interrogado sobre ese aspecto, darle causa a la prolactina, o sea, el efecto de la prolactina. Pero en fin, no tenemos otro documento contextual. Se reportó el cortisol sérico de 1 miligramo por decilitro y la hormona adenocorticotropa en 845 picogramos por mililitro, corroborando así la sospecha inicial de enfermedad de Addison. Por más que leí yo el documento, en ningún lado dijo que había una sospecha inicial de enfermedad de Addison, que por eso se iban a inclinar a buscar cortisol y ACTH, pero en fin, parece ser que el documento, así como la clase, está sesgada al a la enfermedad de Addison. En fin, se inició manejo con hidrocortisona 100 miligramos IV y se realizó tomografía abdominal con ventana hacia las glándulas suprarrenales sin evidencia de patología estructural. Finalmente, posterior a la estabilización y mejoría de la paciente, se egresó del hospital con terapia sustitutiva, otorgándole prednisona 10 miligramos por vía oral. Un mes posterior al alta hospitalaria, presentó cuadro de astenia, adinamia, náuseas, cialorrea sin llegar al vómito, con cambios en el estado de ánimo, tipo depresivo, acompañados de irritabilidad e insomnio, requiriendo internamiento en el hospital del IMSS. Inició manejo con hidrocortisona, 100 miligramos IV y posterior traslado a este hospital, que no sé cuál es. Durante su reingreso al hospital se encontró con ansiedad generalizada, taquicardia, taquipnea sin dolor precordial. Se realizó el electrocardiograma con taquicardia sinusal y hemodinámicamente estaba estable. Se realizaron maniobras vagales con masaje carotidio, estabilizando la frecuencia cardíaca a 80 latidos por minuto, y se inicia una infusión de hidrocortisona de 100 miligramos IV cada 8 horas. Se realiza nueva toma de estudios de laboratorio, sobresaliendo un cortisol sérico incrementado de 2.37 miligramos por decilitro al que tenía antes, ¿verdad? Se inicia manejo de reemplazo con fludrocortisona de 0.1 miligramos vía oral, presentando mejoría clínica significativa, tanto por su efecto mineralocorticoide como glucocorticoide. Finalmente se decide su alta hospitalaria sin recurrencias, continuando con la fludrocortisona como un manejo de reemplazo hormonal. El siguiente caso es un masculino de 53 años con náuseas, vómito y diarrea, sin moco ni sangre en 10 episodios, de 3 días de evolución, por lo cual es trasladado al departamento de urgencias.
Los familiares del paciente refieren que éste ha presentado recientemente fatiga e irritabilidad. En la revisión por sistemas, informa tos en forma ocasional de 6 meses de evolución, sin producción de moco. Perdón. Tiene antecedentes de apendicectomía y alergia a la penicilina, no refiere consumo de tóxicos, como droga, tabaco o alcohol. En el examen físico se documenta hipotensión con presiones sistólicas en el rango de 60 a 70 milímetros de mercurio. Con los anteriores datos se considera que el paciente cursa con una gastroenteritis viral. Se inicia hidratación intravenosa con 1 litro de solución salina normal. Sin embargo, el paciente continuó con una presión arterial de 70 a 42 milímetros de mercurio y su frecuencia cardíaca se elevó a 126 latidos por minuto sin presentar signos de falla cardíaca o edema pulmonar. Se toma un electrocardiograma, el cual muestra taquicardia sinusal, un intervalo PR normal, QRS y QT y morfología de la onda T normales. La radiografía de tórax no reveló enfermedad cardiopulmonar aguda. Él presenta 14.800 leucocitos con un hematocrito de 35 y si recuerdan lo que vimos en las primeras clases, quiere decir que su hemoglobina viene siendo como de 10 miligramos por decilitro, ya que el hematocrito es 3 veces aproximadamente más. Las plaquetas tienen 465.000, el volumen corpuscular medio de 85, con un sodio, potasio, bueno, tiene hiperpotasemia y tiene hipocloremia. El bicarbonato está en 16. El nitrógeno ureico en 50. Tiene retención de componentes nitrogenados de creatinina de 1.8. Esto ya me está hablando de que tiene un problema renal, porque hay retención de estos elementos que deben ser de excreción del nitrógeno. Tiene hipoglucemia de 58 y tiene además los otros electrolitos de calcio y magnesio dentro del rango de lo normal, pero tiene una hiperfosfatemia. El parcial de orina informó una densidad de 1.021 con los componentes importantes de nitritos, proteínas y glucosa negativos y tiene presencia de cetonas. Entonces el sodio está en 124, tiene hiponatremia. Entonces es un paciente que ya vimos ahorita que tiene hipotensión, tiene hiponatremia, ¿verdad? Que son dos de los parámetros fundamentales para pensar en la enfermedad de Addison. El potasio está elevado, la glucosa está disminuida y tiene retención de estos elementos de eliminación del nitrógeno. A pesar de la administración de 3 litros de solución isotónica, el paciente continúa en igual estado. Su presión arterial sistólica se encuentra alrededor de 70 milímetros de mercurio y su frecuencia cardíaca en 120 latidos por minuto. Se le aplica un catéter venoso central para iniciar infusión con dopamina. La presión arterial no responde a la infusión de esta y a 15 miligramos por kilogramo por minuto, por lo cual se inicia la administración de esteroides intravenosos, dexametasona 4 miligramos IBEP cada 6 horas y por presunta insuficiencia adrenal aguda. El paciente responde adecuadamente a la terapia instaurada con remisión de los síntomas y 5 días después se le da egreso y se confirma el diagnóstico con una prueba de estimulación corta con hormona adenocorticotropa. Luego de 3 meses se toma una tomografía axial computarizada de la columna lumbar y torácica, la cual evidencian signos compatibles con tuberculosis ósea y hernia discal, por la cual intervienen quirúrgicamente encontrando múltiples lesiones. Se realiza el curetaje biopsia, los cuales el estudio histopatológico evidencian la presencia de una reacción granulomatosa crónica con múltiples células multinucleadas y necrosis de caseificación, documentando además la presencia de numerosos bacilos ácido alcohol resistentes obtenidos con la coloración de Ziehl-Neelsen.
realizando así el diagnóstico de tuberculosis generalizada, y actualmente el paciente se encuentra recibiendo tratamiento antimicrobiano. La imagen que se observa con la coloración de Nielsen es esta, en la cual se observan una gran cantidad, en este caso, de bacilos grandes, rojizos, que es el color que adopta la micobacteria con esta tinción. Generalmente no se ve tan prolíficos las extensiones de tinción con el Nielsen. Hay veces que nos pasamos más de 20 minutos, media hora revisando un frotis y sin encontrar un solo bacilo. Este está muy florido, quiere decir que el paciente tenía una gran micobacteriosis. ¿Cómo saber que es tuberculosis? Porque una cosa es ver la micobacteria, el bacilo teñido con Nielsen, y otra cosa, decir que por esto es Mycobacterium tuberculosis es equivocado. Puede ser Mycobacterium bovis, u otro de los micobacterias que hay, por eso se llaman micobacteriosis. Lo que tenemos que hacer es sembrarlo en medio del Lowenstein-Jensen y posteriormente hacer la tipificación del Mycobacterium para poder decir que se trata de una Mycobacteria tuberculosis. Las glándulas adrenales fueron descritas inicialmente por Eustachius en 1714, pero su función no fue conocida por muchos años. Los primeros estudios sobre la función de estas glándulas adrenales se realizaron en el siglo XVIII en la Academia de Ciencias de Bordeaux. La primera descripción de esta enfermedad fue realizada por el médico inglés Thomas Addison en 1855, y con este trabajo se inicia el estudio realmente de la endocrinología. La enfermedad de Addison o insuficiencia adrenal puede presentarse de forma asintomática entre las crisis, por lo cual pasa desapercibida por mucho tiempo. Es relativamente rara en países occidentales, con una prevalencia de 120 casos por cada millón de habitantes. La enfermedad de Addison es un proceso que se desarrolla de forma lenta y progresiva, causado por la destrucción bilateral de la corteza suprarrenal, con el consiguiente déficit de producción hormonal, tanto de glucocorticoides como de mineralocorticoides y andrógenos adrenales, dando lugar a un cuadro clínico inespecífico de debilidad, fatiga y pérdida de peso, al que se añaden episodios críticos de riesgo vital ante situaciones de estrés. La reserva funcional de dicha glándula hace necesaria una destrucción en torno al 90% de su tejido para que se manifieste la enfermedad, proceso que suele ser de desarrollo lento, como en el caso de las de origen autoinmune, por las que muchos pacientes se enfrentan durante años a síntomas subclínicos. Los pacientes generalmente han consultado previamente en múltiples ocasiones antes del diagnóstico. Esto es debido a la baja sospecha de su presentación, o también porque simula muchas enfermedades totalmente diferentes, como los trastornos psiquiátricos o gastrointestinales. En la insuficiencia adrenal, la glándula adrenal es incapaz de producir los suficientes mineralocorticoides y glucocorticoides, ocasionando una deficiencia de cortisol y aldosterona clínicamente evidente. Esta puede ser primaria, secundaria o terciaria, dependiendo de si el proceso nosológico se inicia en la glándula adrenal, en la hipófisis o en el hipotálamo respectivamente. El eje hipotálamo-pituitaria-adrenal es un importante regulador de las respuestas de estrés en los humanos. El hipotálamo libera la hormona liberadora de corticotropina en respuesta a bajos niveles de cortisol sistémico, y ante señales de estrés, también los altos niveles de cortisol generan una contrarregulación negativa en el hipotálamo. La glándula pituitaria libera la corticotropina en respuesta a niveles elevados de hormona liberadora de corticotropina. La corteza adrenal produce corticosteroides, que incluye los glucocorticoides
siendo el más importante el cortisol, los mineralocorticoides, siendo el más importante la aldosterona, y hormonas sexuales, andrógenos primarios. La médula adrenal entonces produce catecolaminas. Es de notar que solo los glucocorticoides tienen control directo en el eje hipotálamo pituitaria adrenal. Aquí tenemos las dos fórmulas, tanto de los glucocorticoides como de los mineralocorticoides. Y como lo dije al principio de la sesión, la base fundamental es ese anillo, el ciclopentano perhidrofenantreno, que es la molécula de colesterol. El cortisol es una hormona esteroidea o glucocorticoide, producida por la glándula suprarrenal. Se libera como respuesta al estrés y a un nivel bajo de glucocorticoides en la sangre. Y los mineralocorticoides, la aldosterona es una hormona segregada por las glándulas suprarrenales y ayuda al cuerpo a regular la presión arterial y aumenta la reabsorción de sodio, agua y la liberación de potasio en los riñones. Esta acción eleva la presión arterial. La causa más común de insuficiencia adrenal primaria en países desarrollados es la insuficiencia adrenal autoinmune, donde causa entre el 70 y el 90% de todos los casos. Y esto puede ocurrir en forma aislada o en combinación con otros desórdenes autoinmunes. Por ejemplo, el síndrome autoinmune poliglandular tipo 2, el trastorno poliglandular más frecuente, la tiroiditis de Hashimoto y la diabetes mellitus tipo 1, los cuales suelen coexistir con la insuficiencia adrenal. En los países como el nuestro, en vías de desarrollo, son de especial importancia las infecciones encabezadas por la tuberculosis, seguida por la histoplasmosis, paracoccidioidomicosis, la infección causada por el virus de la inmunodeficiencia humana y la sífilis, los cuales ocasionan el mayor porcentaje de esta patología en estos países. Otras causas de insuficiencia renal primaria son la enfermedad neoplásica maligna metastásica, ya sea de pulmón, de mama, de estómago, de colon o hematolinfoide. Entonces, en resumen, cada que tengamos un tumor de estos y que tengamos un problema así donde hiponatremia, hipotensión, pues tenemos que sospechar que está afectándose la parte adrenal y entonces tratar de controlar esa presentación de esta enfermedad. Otra es la hemorragia adrenal o infarto. Por ejemplo, en el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, en la meningococcemia, la infección por pseudomonas, un síndrome antifosfolípido y la terapia con anticoagulante. En este caso se presentan signos de insuficiencia adrenal en combinación con dolor abdominal o lumbar y el descenso del hematocrito. En el caso del síndrome de Waterhouse-Friderichsen, la condición es tener la infección por Neisseria meningitidis, lo que lo hace entonces característico. Este síndrome de Marchand-Waterhouse-Friderichsen, o su sinónimo, necrosis hemorrágica suprarrenal masiva causada por una meningococcemia fulminante, se caracteriza por una disminución aguda del patógeno, diseminación, aguda del patógeno Neisseria meningitidis en sangre y en heces, hipotensión que puede derivar en shock séptico, coagulación intravascular diseminada, púrpura e insuficiencia suprarrenal de rápida evolución asociada a la hemorragia bilateral de las glándulas suprarrenales. El síndrome de Waterhouse-Friderichsen requiere la presencia de la púrpura la gran mayoría de las veces y también requieren la infección documentada de Neisseria meningitidis, también la gran mayoría de las veces. Sin embargo, en lugar de estar infectado por Neisseria meningitidis, puede estar infectado por Haemophilus influenzae, pero la púrpura es un requisito generalmente.
La insuficiencia renal secundaria y terciaria es causada por falla al producir ACTH por la pituitaria y la hormona liberadora de corticotropina por el hipotálamo, respectivamente. Es importante notar que los pacientes con insuficiencia adrenal secundaria y terciaria raramente experimentan crisis adrenales completas, porque sus glándulas pueden producir aldosterona con control del eje renina-angiotensina-aldosterona. Y son numerosas las causas de insuficiencia renal secundaria. Trastornos de la pituitaria que ocasionan un descenso en la producción de la hormona corticotropa. La causa más común es el uso crónico de dosis altas de glucocorticoides, como la prednisona. Recuerden ustedes que hay un gran abuso de este fármaco, sobre todo en las personas que se saben alérgicos, que tienen una atopia y que empiezan, por ejemplo, con rinitis alérgica, y ya saben que la prednisona les puede quitar o cortar la crisis de la rinitis o los estornudos. Entonces, el mismo paciente abusa del uso de la prednisona. Su circulación elimina la necesidad de la producción de la adenocorticotropa y la glándula pituitaria entonces cesa su producción. En ausencia de la producción y estimulación de la ACTH, la zona fasciculada rápidamente se atrofia y pierde la habilidad de producir cortisol. Entonces el mismo paciente se provoca el daño. Otras causas de insuficiencia adrenal secundaria incluyen el panhipopituitarismo, por ejemplo, tumores de la pituitaria, un craneofaringioma o infecciones como la tuberculosis o la histoplasmosis. Trauma, enfermedades infiltrativas como la sarcoidosis y el infarto, como en el síndrome de Sheehan posparto, además de la hemorragia como la apoplejía pituitaria. En el síndrome de Sheehan, que es un síndrome extremadamente interesante, en resumen, usted está atendiendo un parto y le dice a la señora que puje, y la señora puja, pero el médico está desesperado porque el producto ya nazca y ya obtenerlo, pero sin embargo el esfuerzo de la mujer al momento de pujar no es intenso. Entonces le dice uno a la enfermera o uno como interno, ahí va de metiche, y le pone el brazo a lo largo del fondo uterino, sobre el abdomen, y entonces le empieza a dar una ayudadita, y puje señora, y le jala uno y le empuja, ¿no? Le sume el brazo sobre el abdomen. Y entonces la señora hace un gran esfuerzo, de tal manera que hay una ruptura de las arterias en la hipófisis y se produce una hemorragia, y entonces esa hemorragia deja de drenar sangre o de circular sangre en la glándula pituitaria, y entonces se produce una hemorragia que termina con necrosis. Y eso es lo que se provoca el síndrome de Sheehan. Por eso es posparto. Y muchas veces es porque nosotros mismos lo provocamos. Y nos vamos a dar cuenta después, cuando tiene la mujer en el posparto un sinnúmero de manifestaciones de deficiencias hormonales. Pues claro, porque la hipófisis ha sido dañada por la hemorragia que tuvo. Entonces, el consejo es que puje la señora como pueda pujar, pero no le ayude, no le haga la maniobra, ya se me fue ahorita el nombre de cómo le llaman a esa maniobra, pero no se ponga encima de la señora, por favor, no le apriete ahí el útero. La insuficiencia renal terciaria es rara y resulta de un proceso que afecta al hipotálamo, como el trauma, la infección, la radioterapia o las enfermedades infiltrativas, como resultado de tumores. Los síntomas de la insuficiencia adrenal crónica, que es la deficiencia de glucocorticoides y mineralocorticoides, son numerosos y varían en un amplio rango de acciones fisiológicas. Finalmente, los pacientes pueden exhibir muchos de los siguientes síntomas: generales, gastrointestinales, cardiovasculares, un desbalance electrolítico, hipoglucemia, hiperpigmentación y disfunción sexual. Los síntomas de la insuficiencia adrenal aguda
o crisis adrenal incluyen todos los de la insuficiencia renal crónica, pero además síntomas generales, astenia, hipodinamia, gastrointestinales, náusea, vómito, cardiovasculares, sobre todo taquicardia, desbalance hidroelectrolítico, hipoglucemia, hiperpigmentación, disfunción sexual, que son los de la insuficiencia renal crónica, más aparte entrar en el caso de shock, hipoglucemia significativa con hiponatremia, hipercalemia y fiebre. Aquí tenemos nosotros una lengua que muestra una hiperpigmentación en la parte central y en las partes laterales de la lengua. En el diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal pueden ser utilizadas múltiples pruebas, entre ellas la prueba de estimulación corta con la adenocorticotropa, que es la prueba inicial. Esta se realiza con la administración de 0.25 miligramos de cocitropin, que es la ACTH sintética intravenosa, y la medición posterior de los niveles de cortisol sérico a los 30 y 60 minutos. La función adrenal normal es determinada con la medida de niveles de cortisol de 18 a 20 microgramos por decilitro, y valores menores a este sugiere la presencia de una insuficiencia adrenal. El test de estimulación puede ser rápido o prolongado, siendo este último el de verdadero valor diagnóstico en la enfermedad de Addison. Consiste en la administración exógena de la ACTH por 3 días. Si después de dicho periodo los niveles de corticosteroides se mantienen bajos, se trata de la enfermedad de Addison. Si hay respuesta a la ACTH exógena, se debe orientar el diagnóstico a una insuficiencia hipofisiaria. Y ahí estamos, ahí vemos el resultado, ACTH elevado en la primera, bajo en la segunda, o aldosterona tras el estímulo, bajo en la primera y elevado en la segunda. Este es un fluxograma sencillo de la prueba de estimulación con la ACTH. La prueba de estimación de 2 días con ACTH es usada para distinguir la insuficiencia renal primaria de la secundaria y de causas terciarias. Es realizada con la administración de una infusión continua de ACTH durante 48 horas y la realización de niveles séricos de cortisol seriados. Este método es usado en casos de insuficiencia renal secundaria o terciaria, ya que la glándula adrenal necesita una estimulación prolongada para reiniciar la producción de cortisol. En la insuficiencia renal primaria, la administración prolongada de ACTH no tiene efecto. Y en la insuficiencia renal secundaria y terciaria, la producción de cortisol reinicia en algún punto durante la extensa infusión de ACTH. Los 17 cetosteroides y 17 hidroxicorticosteroides están disminuidos en la orina en menos de 3 miligramos por día. Y siempre que leo de los 17 cetosteroides y 17 hidroxicorticosteroides, me acuerdo de un ex jefe de laboratorio del Hospital General de aquí de Sonora, de Hermosillo, que en una sesión clínica de las que se daban antes, las que sí tenían valor de escuela, porque se presentaba el caso y los médicos discutían sobre el caso sin tratar de agredir al médico o burlarse del que presentó, o que el que presenta tiene el diagnóstico final, o el patólogo tiene el diagnóstico final, pero finalmente no lo dice. De esas sesiones así que eran fabulosas en el pasado, que ya no se dan, y ahora menos con la pandemia. Bueno, en una de esas sesiones, un médico dijo que era increíble que en ese hospital, siendo uno de los mejores de Sonora, el Hospital General del Estado, no se hicieran pruebas de 17 cetosteroides. Y a lo que contestó el químico jefe de laboratorio en ese entonces, y le dijo: doctor, discúlpenos, 17 no hacemos, pero 10 sí. Entonces ya se imaginarán la risa de todo el mundo, ¿verdad? Pero lo peor de todo es que el jefe estaba convencido cuando dijo que eran 10, y el médico que lo reclamó quedó convencido de que estábamos bien, por lo menos llevábamos 10 y no hacíamos 17. Una total ignorancia en este tema, finalmente. Por eso me acuerdo. Y bueno, ya se las platiqué esa.
La prueba de estimulación de la hormona liberadora de corticotropina es usada para distinguir entre insuficiencia adrenal, insuficiencia adrenal secundaria y terciaria. Esta hormona estimulante de corticotropina es administrada y los niveles séricos de cortisol son medidos. En casos de insuficiencia adrenal terciaria, la hormona estimulante de corticotropina exógena produce un incremento en el nivel de cortisol sérico. En la insuficiencia adrenal secundaria, esta hormona liberadora de corticotropina no tiene ningún efecto. Entonces es un nivel de cortisol al azar. ¿De qué nos informa? No provee información suficiente que permita establecer el diagnóstico o causa de la insuficiencia adrenal, ya que los niveles de cortisol fluctúan durante el día, como ya lo vimos la vez pasada, y además los pacientes pueden tener niveles normales, pero presentar una respuesta inadecuada al estrés. En conclusión, después de un vistazo a estos fascinantes casos y realizar una discusión extensa sobre la insuficiencia adrenal, las crisis adrenales se deben sospechar en todo paciente con hipotensión refractaria al tratamiento, con hidratación parenteral y o empleo de catecolaminas. El tratamiento debe iniciarse inmediatamente, se realice la confirmación por exámenes de laboratorio y el pronóstico es bueno si se diagnostica y trata en forma adecuada. Si tienen ustedes alguna pregunta, con mucho gusto yo trataré de responderles. Si no, preparémonos para la última clase, que es el miércoles. ¿Qué les parece? Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces nos vemos el miércoles sin falta para dar clausura al curso. Claro que sí, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Sale. Hasta luego, bye.